¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta nueva edición de Punto en Común que hacemos como todos los martes, habitualmente desde la ciudad de Mendoza, por medio de la TVA y CTC para todo lo que es el Valle de Uco y el sur de la provincia. Bueno, siempre analizando la política y especialmente los actores de la política. Es importante estudiar y analizar un poco lo que está ocurriendo con el peronismo en la provincia de Mendoza, frente a un gobernador que está manejando y marcando fuertemente la agenda prácticamente en todos los frentes. Venimos saliendo de un proceso electoral importante y trascendente, donde después del resultado electoral, el peronismo, muchos creemos todavía, sufre la fragmentación en la que llegó para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y no han logrado todavía poder integrarse a la vida política plenamente en la provincia y transformarse, no les digo ahora, en una alternativa para lo que puede llegar a ser las elecciones del 2019, en un recambio de gobierno obligado aquí en la provincia, sino ser un actor importante en la discusión de los temas habituales que se discuten en la legislatura y que pueden llegar también a tener su caja de resonancia en el Parlamento Nacional. Está en crisis el peronismo, pero ¿cuán grave es la crisis? Y lo hemos convocado a Arturo Lafalla, hoy para charlar con nosotros. No para echarme la culpa. Ex gobernador de la provincia. ¿Tiene alguna culpa? Sí, seguro. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien. Un gusto tenerte por aquí. Gracias. ¿El peronismo está viviendo una de las peores crisis del 83 de esta parte? Si la pudieras comparar, ¿con qué te agarrarías del pasado reciente? Mira, el peronismo, como cualquier partido político, es en función de un país. ¿A quién le importa un partido político que no esté vinculado a cómo le va al país y cómo le va a la mayoría de ese país? Entre nosotros, obviamente, la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido el peronismo? El peronismo ha tenido un golpe electoral, digamos, merecido o ganado, como quiera. Sí. Así, porque si no sería suponer que la gente es engañada o vota mal. Entonces, después veremos qué pasa después. Pero hoy, entonces, tanto en la provincia como mayoritariamente en el país, el peronismo electoralmente ha sufrido una derrota merecida, como es merecido el triunfo de Cambiemos. Del oficialismo hoy, tanto a nivel nacional y provincial. Eso es una crisis, perder una elección. Esto pasó en el 85, sí. Es decir, ha pasado en el 85, lo ha comparado todo el mundo con Alfonsín, el peronismo perdió, acá en Mendoza perdió casi por cifras idénticas, y 2 años después era gobernador Bordón. Sí, se recuperó. Entonces, pero digo, ¿es eso lo que importa? A mí me parece, Marcelo, que lo que importa, aceptando tu propuesta de hablar del peronismo y de lo que viene, sí. Es cómo le va a la provincia y al país en los próximos 10 años, para ponernos un periodo antes de la próxima elección. Y entonces yo te digo, si baja la pobreza, y no digo pobreza cero, del 30 que estamos baja al 25, el déficit fiscal del 7, 8 que tenemos baja al 2, la inflación baja un dígito, el próximo gobierno, te lo firmo, es de Cambiemos, el que sea. Es decir, la oposición, en este caso, el que quedó... Sería por mérito propio, entonces. Absolutamente. Pero entonces yo creo que hay, en este país tan poco estable, desgraciadamente tan poco estable, con tantos sufrimientos, aquel que acierta un poco, y ojalá ocurra, después vamos a otro tema, si va camino de eso. En mi opinión, por algunos errores no, pero no es que yo desee que no, deseo profundamente que sí. Claro. Entonces yo te repito, que disminuya la pobreza, que baje significativamente, sí. 5, 6, ni 20, estamos en 30 para redondear, 5 o 6, que baje y disminuya el déficit fiscal. Este déficit fiscal, el del país en el cual está incluida la provincia, no es sostenible. Y no es que yo lo diga de agorero, lo dijo el propio presidente al otro día de ganar. Entre las cosas que dijo, este nivel de endeudamiento, lo que tanto le critica al peronismo y a la oposición, de alguna manera con razón, él dice, no es sostenible. Entonces, o aumentamos la recaudación, crecemos y disminuimos el gasto, o cualquiera va a ser en vez de Cambiemos. Cualquiera. El menos peor. De acuerdo. Y ese puede ser el peronismo, y sí, puede ser el peronismo. Pero siempre lo hemos manifestado, incluso cuando gobernaban ustedes,
que te tuvo vos como uno de los protagonistas, aquel famoso equipo de los mendocinos, la hegemonía peronista, con Bordón, con La Falla, con Gabriel y con La Falla. Parecía que el radicalismo no se iba a recuperar nunca, debido a los éxitos que tenía aquel peronismo y porque la gente lo seguía eligiendo dentro de la... Nos votaba. Nos votaba. Y decíamos en aquel momento, es importante tener una oposición de pie, y no solo de pie, en pie y despierta y abierta a discutir los temas por donde pasa la vida política y pública de la provincia, porque es necesario ponerle siempre un tope al oficialismo. Absolutamente. Bueno, pero ¿cómo se recupera entonces? Vale. ¿Es necesario que se recupere? Entonces, sí. Otra cosa del éxito electoral. Yo digo, sin repetirme, el 19 se resuelve por los aciertos de este gobierno. Si este gobierno logra aciertos como el que, o resultados como el que te decía recién, va a haber otro gobierno de Cambiemos. Esto no dice que el peronismo no tenga que hacer nada, porque tiene el otro rol, que es el de oposición. El de oposición. ¿Cómo creo? Y eso te califica para poder ser alternativa. Porque si no sos oposición, desaparece, entonces no sos alternativa. Vamos entonces a ese peronismo ahora. ¿Qué sugiero yo que tiene que hacer ese peronismo? Primero, tomar dimensión de la crisis. Perdona que sea reiterativo, pero tengo pocas oportunidades, entonces no quiero desaprovecharla. Y lo dramático que es, este nivel de desequilibrio macroeconómico no lo sostiene ningún gobierno ni ningún país. O Macri, el gobierno nacional, baja el déficit, ¿no es cierto? O porque sube la recaudación, o porque baja el gasto. Disminuye o no digo que no termine, o termina, como decía un colega tuyo, en el 19 estamos hablando de la herencia, de la APC de herencia. Y la APC de herencia va a ser Macri, o Cambiemos. Dios quiera que no ocurra. Ojalá. Entonces, ¿qué me parece? Que para ser alternativa y ser una buena oposición tiene que hacer el justicialismo, concentrarse en discutir los grandes problemas. Y los grandes problemas, que son esos, hoy no se discuten. Mira, tenemos el tema del vino. Por ejemplo. Es fácil ponerse de acuerdo en que el impuesto al vino no va. Bueno, y entonces, no va el impuesto al vino. A la cerveza tampoco, porque si no ponen al vino tampoco. A la Coca-Cola tampoco, porque le gusta a los chicos. Las leyes laborales, porque son derechos adquiridos, y entonces, ¿qué? Esto es lo que tiene que hacer una oposición responsable. Por cierto, decir que no va. Pero en esta situación de país tiene que decir que va. Porque lo que no va es seguir como estamos. Que eso implica al peronismo reconocer que estamos acá, no por designio de la conjura internacional. Este nivel de inflación, este nivel de déficit, de pobreza, lo mantuvo y lo gestó el gobierno anterior. Porque quiso, porque era... No. Por lo que fuera. Por lo que fuese, sí. Y eso no era sostenible. Entonces, el peronismo tiene que reconocer con hechos... Lo que estás proponiendo es que vaya un poco más atrás. Muy atrás. Bueno, ¿qué querés decir con eso, que vaya muy atrás? Bueno, que reconozca lo que gestó en su momento. Creo que todavía el peronismo no hizo esa autocrítica como para reconocerse. Para que la gente lo escuche. Bueno, en eso estamos coincidiendo. Entonces el peronismo viene y dice, mire, esto no va. Flaco, tú estabas ayer. Que me estás proponiendo que sigamos como estábamos. Si seguíamos como estábamos, explotábamos. Está claro. Es decir, o se seguía emitiendo o se endeudaba. Y endeudarse no, que seguíamos emitiendo. ¿Cómo hacemos para no endeudarnos? Porque endeudarnos no va. Y también para no seguir emitiendo, para hablar de un tema. Bien. El peronismo dice, con alguna razón, si nos seguimos, yo coincido con esto, el presidente también, con este nivel de endeudamiento, explotamos. No es sostenible. Bien, ¿y entonces qué? ¿Cuál es el gasto que hay que bajar? Y asumir el costo de bajarlo. ¿Cuál es el impuesto que sí tiene que ir? No va el del vino, ¿de acuerdo? ¿Qué en el lugar del vino? Soy claro en cuál plantear me parece, el problema y alguna crítica. Y la solución. Y la solución. Y la solución. Por supuesto. Esto es lo que te convierte en alternativa. De un gobierno, a ver, distinto a un nuevo partido político. ¿Cómo se llama el chico este? El Ramón, ¿no es cierto? Sí. El Ramón, que no tiene historia, ¿no es cierto? Puede decir lo malo que es esto, pero el peronismo no puede hacer eso. Porque la pregunta es, estamos acá por lo que vos hiciste. Claro. Entonces, decime que esto que está proponiendo el oficialismo no es bueno, pero decime qué, y la respuesta no es lo que vos hiciste, porque estamos acá por lo que vos hiciste. Bueno, está clarísimo el diagnóstico. Eso el peronismo no lo está haciendo.
Bueno, lo que estás planteando. Bueno, hay que empezar hay a hacerlo. actores, hay materia suficiente en este peronismo, de acuerdo con lo que vos lo podés analizar desde afuera, Sí, como para que haga ese recursos proceso. humanos seguro que hay. Lo que pasa es que hay algunos que está claro, y yo adelante, que no somos alternativas. Entonces somos los abanderados de los que no, de hecho no lo hemos intentado. Claro. Está claro que no lo Sí. hemos intentado. Bien, los que nos sucedieron, y no es un problema de edad solo, sino de oportunidades no aprovechadas, mal aprovechadas o desaprovechadas. Es decir, la dirigencia que nos sucedió. Cuando digo dirigencia no es solo cuestión de edad, por ahí coinciden las edades, son los sesentones de ahora, cincuentones de ahora, que evidentemente fracasaron, y es difícil que ellos lideren, pensar que ellos pueden liderar este proceso que estamos proponiendo. Sí creo que hay, y vamos a decir los nombres, no es decir, semillero hay, recurso humano hay, lo que se tiene que dar es ese proceso en cuanto a quiénes. Y obviamente creo que al peronismo le quedó también, y esto no hay que desaprovecharlo, y ahí sí te podría hablar de edades, ¿no? En un sub-50, Sí. que han tenido participaciones secundarias, ¿no es cierto?, que les ha hecho tomar experiencia en aciertos y en errores, que me parece que un recurso humano, ojo, el radicalismo también lo tiene, y los que hoy son primeras líneas, hace un tiempo fueron segundas líneas o terceras líneas, Sí, claro. y hoy algunos están andando muy bien, y uno dice, ¿dónde aprendió este pibe? Y bueno, aprendió cuando no lo conocíamos. Creo que en eso el justicialismo de Mendoza tiene un gran potencial de recurso humano capacitado con conocimiento. Lo que hace falta es el liderazgo. Y los liderazgos Ese es el punto. no se inventan, ni nadie puede decir es fulano. Son procesos. Pero sin puntualizar y culpar a alguien en particular. Por ejemplo, el candidato Omar Félix, que fue de para las últimas elecciones, ¿debió haber renunciado a la presidencia del partido? No sé, eso yo creo que ni le agrega ni le quita. Eso no tiene un valor dentro de la discusión que se está No, dando porque dentro del peronismo. eso es ver para atrás. Es decir, lo que necesitamos es alguien que sustituya lo que Félix no pudo o no supo hacer, que era ejercer un liderazgo. Félix no pudo. Esto no es para ahorcarlo, no está es claro. delito. Es decir, simplemente tuvo una oportunidad y no fue. Listo. Y no se trata se trata de sustituir. Cuando pocos lo hacían, fuiste uno de los críticos visibles y fuertes del kirchnerismo, tanto a nivel nacional como lo que hacía aquí en la provincia. Todavía el peronismo no se despoja de ese lastre y lo viene de sufrir en las elecciones pasadas, quizás a nivel nacional también. Mira, como en todos los procesos complejos, la política lo es, todas las simplificaciones, es cierto que el medio, si tuviéramos 2 o 3 horas para charlar, yo me podría tomar Pero el tiempo hay tiempo para... es decir, en la complejidad. Sí. Entonces, es cierto que yo fui crítico y en público, Sí. y cobré por eso, y está bien, porque así es, el que saca la cabeza tiene que aceptar las consecuencias de algunas políticas del kirchnerismo. Es decir, mi primera salida contra el kirchnerismo, cuando estaba Kirchner vivo, fue sobre la política energética. Lamentablemente, no es que yo tuviera razón, los que criticamos terminamos teniendo razón. Entonces yo fui, y vos das buen testimonio de eso, crítico de algunas de las políticas del kirchnerismo, obviamente políticas centrales. Sí. El abandono del equilibrio fiscal. Kirchner era un enfermo, la famosa libretita del equilibrio fiscal. Otra hubiera sido la historia de este país si a partir del 2009-2011 no se hubiera quebrado estrepitosamente como se creó el equilibrio fiscal, aunque se hubieran hecho todas las otras cosas, fíjate vos, ¿no? Hubiera cambiado el resultado. Entonces, yo fui crítico, pero creo que también hizo algunas acentuaciones y algunas políticas que fueron acertadas. Sí. Que hay que sostenerla con alguna valentía, porque si no, el descarte in totum o el elogio in toto es lo que nos lleva a los errores. Es decir, como Macri ganó la elección, todo lo que hace Macri está bien. Y todo lo que dice la oposición está bien. Este es un país de locos, no es así, la vida es más compleja. La vida es más compleja. Sin duda. Y entonces, hay que aceptar, los políticos tienen que aceptar la complejidad. Saber ir al centro de los problemas, conocer de los problemas, y vuelvo cargosamente, y me va a decir, ya te entendí, es decir, poder abocarse a los problemas centrales. Yo sé que es mucho más fácil y puede traer más audiencia hablar de vudú o de Debido, preso. o de debido, pero eso no va a bajar un grado de la pobreza ni lo va a subir el que esté preso o esté libre, Bueno. que son los dramas del país. Entonces, el presidente, por ejemplo, ha propuesto, a mí me parece, desde lo político, Sí. acertadamente, ganó y dijo, yo propongo esto.
Me parece una discusión seria la que ha propuesto. Bien, la respuesta a un presidente que gana, que hace una propuesta seria porque va a los temas centrales. Otra cosa es que yo esté de acuerdo que esos instrumentos sean. Entonces, ¿yo qué aspiro? A ver, sí, pero no eludió Macri los problemas centrales. No, esto es lo que yo le estoy alabando. Y ofreció su me alegra un presidente que diga eso. Pero pasó casi 2 años y recién ahora, cuando algunos se lo decían en el comienzo, que convocara a sectores de la oposición, que buscara una suerte de pacto de gobernabilidad, recién ahora parece apelar a esa fórmula. ¿Crees que es una salida interesante? En buena hora. Ajá. Siempre hubiera sido mejor que fuera ayer. La reforma tributaria, la reforma laboral. Son todos imprescindibles. Van a los temas centrales. Van al tema central. Otra cosa es que el contenido, cada uno, porque no hay un solo contenido, habría 150 capítulos en las 3 grandes reformas. Las 3 grandes reformas, que es el previsional, la laboral y el impositivo. Estos son los grandes temas. Son los grandes temas. Y eso tiene que ver, obviamente, con el equilibrio, el necesario, imprescindible equilibrio fiscal. Él propone esto. Yo creo que en la mayoría, o en buena parte, por lo que he visto en detalle, creo que no acierta. Pero estoy dispuesto a decirle que no acierta y que es, no lo digo en primera persona pues sería soberbio, creo que el peronismo, me encantaría ver a esta dirigencia que yo aspiro que el peronismo tenga para hacer oposición diciendo esto, diciendo, presidente, creemos que tiene razón en el debate, acá vengo a debatir. Esto no, esto sí. ¿Es probable que a nivel nacional Pichetto sea esa persona que está... No, yo creo que Pichetto es... ¿Qué es Pichetto? El pasado de los pasados, ¿no es cierto? Es más allá de su, que tiene sí, bueno, está bien. Más allá de sus cualidades personales, sí. Y hoy cumple un rol, salvando la distancia como el Omar, ¿no? El bueno, tampoco esto de abandonar el barco y tirar todo. Se quedó en el pasado. Más allá que sea un hombre hábil, no se puede discutir. No se puede discutir. Claro. Me parece que tiene una carga de pasado, ¿no es cierto? Su funcionalidad con el menemismo en su momento, con el kirchnerismo después, es decir, tiene una carga de pasado tan grande que eso no es lo que viene, aunque hoy pueda hacer algún rol útil. Fíjate que eso es lo que le rescatan mucho a Pichetto, su lealtad absoluta. Sí, bueno. A Menem, a Duhalde, a Kirchner en su momento, el kirchnerismo no lo dejó a lo mejor sí, pero nunca esa gente puede estar en la cabeza. Es decir, aquel que acepta, que es un valor, yo digo que es un valor del peronismo, sí. Eso que se llama lealtad, es decir, el que manda, manda y no lo discuto. Por eso te da fuerza. Ojo, eso te da fuerza. Si no, lo que le pasa a veces a los amigos radicales son más un comité de deliberación que un comité de ejecución. Eso es parte de lo bueno del... ahora con Cornejo. No, con Cornejo y con Macri allá. Pero mirá cómo le va a Macri a Cornejo con Macri. Sí. Se entera por lo diario como voy, como yo. Y bueno, porque así se ejerce el poder. Con esas cosas no hay que enojarse. Porque si no, no se gobierna. Hay que aceptarla. Te guste más o te guste menos, me parece que es parte del ejercicio del poder y está bien. La oposición, o los propios, estamos hablando de los propios. Los propios, ¿no es cierto?, que quieren liderar, tienen que tener iniciativa propia. Y es lo que Pichetto nunca demostró a sus casi 70 años, que debe tener Pichetto, aquel que siempre fue funcionar a cosas tan distintas, probablemente sea un buen soldado, un buen instrumento, un buen gerente. Pero el problema del peronismo hoy no son los Pichettos, son la conducción. Y entonces categóricamente no se me ocurre, y creo que a casi nadie en el peronismo, se puede pensar que un Pichetto lidere ese peronismo del que estamos hablando. ¿Qué futuro te imaginas para Cristina dentro del Senado? Bueno, que va a ejercer, va a ejercer. Mira, Cristina es parte de la senaduría y está bien. Pero va a liderar algo dentro del peronismo. A ella le cabe esto que estoy diciendo de los dirigentes que fueron. No me imagino de ninguna forma, yo no tengo la bola, estoy dando opinión sobre, no me imagino de ninguna forma, así como no me lo imagino a Pichetto o a Lomar, no me la imagino a Cristina liderando esa oposición. No, porque no tiene o ha perdido. Primero, tuvo un periodo muy largo, ¿no es cierto? Entonces el desgaste que eso produce en otra cosa necesaria para los liderazgos, que es generar esperanzas. Los que ya fuimos, solo tenemos como bueno que los que vinieron fueron peores, pero no fuimos tan buenos. Entonces, parte de generar, esto fue lo bueno de Macri, el ser nuevo, nuevo en la política. Sí. Entonces, me parece que para generar ese liderazgo en el peronismo,
el que lo encarne o los que lo encarnen, tienen que tener con el pasado un vínculo más lejano. Y eso para Cristina lo hace impeditivo. Es muy difícil si a eso encontrar eso en el peronismo hoy. No, lo hicimos. Bueno, sí, ustedes lo hicieron, pero hoy ese personaje nuevo, sin lazos con el pasado... Existir sin lazos, pero con un tan gran fuerte. protagonismo en el pasado, como tuvo Cristina, como tuvo Pichetto, por ejemplo, como Tania Lomaraqué. Kirchner, cuando Kirchner llega al gobierno, era el gobernador de una provincia con 300.000 habitantes, casi inexistente en el contexto del país. Menem mismo era La Rioja, era casi una figura, no quiero hacer comparaciones odiosas con lo de ahora, era casi para divertirse Menem, sí. Cuando vos lo conociste, era el ricanito con la cosa. Sí, claro. Y en 3 años fue presidente del país. Entonces, yo no estoy postulando que eso ocurra, digo que el fenómeno de los liderazgos, de la creación de liderazgos, es muy rápido, y depende de condiciones ambientales, digamos, del país, y de cualidades que seguramente hay quien los tenga, aunque yo no lo conozca y no puedo decir. Perfecto. Vos fuiste gobernador en un momento muy particular también, la década del 90, con una década muy estudiada, tanto a nivel de lo que ocurrió a nivel nacional como... Y fue el fin de década. Como en la provincia, y fue el fin de década. Macri y Cornejo inauguraron una nueva etapa del país, el fin de un paradigma para ir por otro, el fin de un sistema, el fin de un régimen. La gente se cansó de lo que teníamos y ellos encarnaron quizás esa esperanza. ¿Cornejo está haciendo bien las cosas en términos generales? A ver... Por lo que sabes, por lo que ves de afuera. En principio, sí. Creo que ha recuperado, y esto es para elogiarlo, la autoridad que necesita. ¿Te acordás de la primera época de Kirchner? Claro, el asunto es cuando no sabes parar. Claro. Entonces, una cosa es recuperar la autoridad, que está bien, cuando estábamos sin gobernador. No teníamos mal gobernador, porque no había quien decidiera nada, aunque había uno que en los desfiles se ponía la banda. Esta era la desastrosa situación institucional de la provincia. Que el que viene recupere esa autoridad está bien, y eso se recupera con gestos y con hechos. Y entonces te puedo mencionar algunos para comenzar por lo propositivo, que tampoco son de las cosas que dan marketing. Pero bueno, la reforma del Código Procesal Civil, que comienza a regir ahora el 1 de febrero, yo creo que es un adelanto, espero que resulte. Podemos discutir la letra chica siempre, y se puede hacer mejor, pero una medida que no tiene costos económicos y que si anda bien puede tener una significación en esto tan requerido por la población, que es la celeridad de la justicia, me parece de 10. Ese es parte del camino. ¿Qué es donde me asusta que no esté haciendo nada? A ver. Que se vea. Todo lo que va en ese orden me parece bien. A ver, no me parece lo mismo de bien aumentar los ministros de la Corte. En la Corte hay que hacer muchas cosas. Pero si hay una que no hay que hacer, es aumentar el número. Por lo que eso significa. Esto lo voy a charlar en un ratito con Diego Lavado, que son los cambios en la justicia. ¿Por qué no aumentar el número de miembros? Primero porque hace sospechar, ¿no es cierto?, de que busca neutralizar una mayoría automática ya con eso, que tiene en su contra. Y ya con eso se murió y se acabó. Por otro lado, son 7 miembros, la Nación tiene 5. Y el otro le agrega otros 2, y entonces vamos a tener un ministro a la mañana, otro ministro a la tarde, y por las dudas uno de noche. Tener 15. Mientras que esto no se arregla, y el argumento es pueril, que porque tiene las causas atrasadas. Flaco, trabajan a la mañana, a la tarde y a la noche y se sacan la causa atrasada, o hacen una reestructuración interna, que te aseguro que se puede hacer casi sin modificación de ley para los que conocemos el tema. Pero se lo dejo a Diego que hable con vos de ese tema. Vuelvo al centro. ¿Dónde me parece que Cornejo a la vista no ha metido la mano? Yo se lo dije en algún momento en público también, y muy propositivamente. Yo creo que la provincia, al igual que la Nación, y déjame que te aburra con algún número, hoy lo que se llama la presión impositiva, es decir, la totalidad de lo que se recauda en el país está en el 34% del Producto Bruto. Y estamos gastando el 42-43%. Ese es el déficit. Claro. Bien. En el 2000-2001 teníamos el 21% del Producto Bruto. Hoy, ¿eso solo es malo? No, pero es un indicador. En la provincia,
no sé cómo sos bueno para los números, no. El último presupuesto de mi gestión y el primero de Iglesia, es decir, 99-2000, el presupuesto estaba en los 1.100 millones de dólares en el 1 a 1. Y el Producto Bruto estaba en los 11-12 mil millones. Es decir, era el 8, el 9, si querés, el 10% del producto. Hoy es el 26%. Pues sí, las jubilaciones no tiene jubilación. Los planes sociales no tienen. Un Estado que está avanzando hacemos algunas sobre plazas, la riqueza. algunas plazas y algunos asfaltos, que están bien, pero eso no cambia. Entonces hay un desequilibrio en la provincia estructural entre lo que esta provincia genera como riqueza y el Estado. Y no, ni qué decir si vamos a la productividad de ese bien. No me escuchaste decir que hay que echar empleo público, ¿no? Que fue esta la otra. Es decir, la falla dice, no digo eso. Digo que hay un desequilibrio, es difícil, probablemente uno de los problemas más difíciles, y entonces mi sugerencia, como si lo tuviera acá al gobernador Cornejo, le diría al gobernador, no deje de mirar esto, porque si no hace esto, lo único que va a hacer es alguna placita, alguna escuela y pagar los sueldos del 29. Pero no estamos saliendo del déficit estructural grave que tiene la provincia. Hay que gastar menos, por sobre todas las cosas. Esto es una simplificación. Es una simplificación. No. Es un problema de Cornejo, en todo caso. No. Digo, hay que gastar menos, hay que producir más, ¿no es cierto? Y sobre todo, más eficiente. Ya van a hablar de la justicia. La ineficiencia que hay en el gasto en el Poder Judicial, somos campeones del mundo. Comparar con cualquier jurisdicción a valores constantes los salarios comparativos que nosotros pagamos. ¿Cuánto duran los procesos? ¿Y cómo no se resuelve? Esto todo 3 variantes que son fáciles, y va a ver si encontrás una más ineficiente que la de la Argentina y la de la Mendoza incluida. ¿Vos la encontraste? ¿Alguno que ande mejor? No. Muchas gracias, Arturo. No, más gracias. Muy amable, fue un gusto hablar con vos. Pausa, ya volvemos y seguimos en Punto en Común. www.cabletelevisoracolor.com, la nueva web para estar más comunicados, donde sea y cuando quieras. Promociones, packs, programación, contacto. Nuestra casa a tu alcance. CTC se renueva en la web. www.cabletelevisoracolor.com. Nos dedicamos a la elaboración eficiente de hormigón armado. Hormiandino, tecnología al servicio de la construcción, porque en la base prima la calidad. Hormiandino, de Obras Andinas. Información y contrataciones al teléfono 44 21 6 86. En CTC, vos elegís dónde abonar más rápido. Pago fácil, Link Pagos, Rapipago o en Pago Mis Cuentas, sin factura y con tu número de abonado, pagá donde quieras. Informate en nuestras oficinas. CTC, buena tele. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Señor abonado, no se atrase en la cuota de su señal de cable. Si tiene deuda, acérquese a CTC y encuentre un plan que lo beneficie. CTC, buena tele. Le comunicamos a todos los lectores de nuestro diario digital Sitio Andino que la dirección completa para acceder a nuestra web es www.sitioandino.com.ar. Sitio Andino, el diario digital de Mendoza. Ya son más de 1000 las manzanas con internet por fibra óptica. CTNet llega a vos con internet banda ancha, megas dedicados, servicio de IP fija, asistencia técnica y el respaldo de una empresa local. Busca en nuestra web si estás dentro de la red de fibra óptica y solicita el mejor internet. CTNet, la fibra óptica
no tiene competencia. Lo hemos analizado aquí en este programa muchas veces y también en la radio, a través de nuestros espacios en Radio Andina, lo que está haciendo el gobernador Alfredo Cornejo con la justicia. Él avanzó en un proceso de cambios, de transformaciones, primero desde el Poder Ejecutivo. Ese mismo sistema lo trasladó vía la presión que tiene por los números que le son beneficiosos al oficialismo hacia la propia legislatura, y como han hecho otros gobernadores, no ha sido la excepción. El propio Cornejo se han ocupado de la justicia, muchas veces pegándole, criticándola, acusándola a la justicia de prácticamente todos los males que existen en la sociedad. Ha ganado alguna suerte de beneficios que le han vuelto bajo la figura de votos y demás, y han generado cierto grado de empatía en una sociedad, colocando a la justicia como enemigo de muchos problemas, empezando por la inseguridad, de que no se trabaja, de que se gasta mucho allí, y que, como si fuera poco, es el poder menos escrutado, menos analizado, menos inspeccionado. Cornejo se ha ocupado también de la justicia. Es más, muchos creemos que en esta última etapa de su gobierno, al no contar con, no pudo reformar la Constitución, no logró tampoco la posibilidad, porque venía atado de la reforma de la Constitución, lograr la reelección, va a intentar dejar el gobierno en el 2019 como ser recordado como aquel gobernador que realmente transformó en serio la justicia. Hay una serie de 20 iniciativas aproximadamente, un poco más, un poco menos, que fueron discutidas en la legislatura. Todas tienen que ver con cambios en la forma de la administración de justicia. El último proyecto, quizás el más polémico de todos, lo charlábamos hace un ratito con La Falla, tiene que ver con la propuesta de incrementar el número de miembros que tiene la Suprema Corte de Justicia de 7 a 9. Para hablar de estos temas y mucho más, y de este enfrentamiento que tiene el Poder Ejecutivo con la justicia, lo voy a hacer junto a Diego Lavado. Abogado, por supuesto, una de las figuras de constante consulta en materia judicial aquí en Mendoza, y profesor universitario. ¿Cómo te va, Diego? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo toda esta situación de enfrentamiento, si es que se llama enfrentamiento, o si lo ves como un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial, hoy en Mendoza? Sí, yo creo que eso se inscribe en una forma que ha tenido siempre la administración del radicalismo. Ajá. Si nosotros hacemos un poco de memoria, nos acordaremos, por ejemplo, estos enfrentamientos que se daban también durante el gobierno de Iglesias y durante el gobierno de Cobos. De Cobos, sí. O sea, nosotros, bueno, yo fui subsecretario de Justicia en la primera etapa de la administración de Celso Jaque, y cuando llegamos al gobierno había un grave problema con la administración de la justicia, porque venían de una sucesión de enfrentamientos por cuestiones judiciales. Incluso en unos días antes de que se hiciera el cambio de autoridades, un grupo de jueces habían logrado un embargo de 8 millones de pesos de las cuentas oficiales por los juicios pendientes que tenían. Y bueno, igual pasó con Iglesias. O sea, esto de buscar al Poder Judicial como enemigo y enfrentarlo así de una manera bastante brutal, sobre todo por los medios de comunicación, ha sido una característica. Uno la puede juzgar desde el punto de vista político como buena o como mala, pero ha sido una característica. Un sesgo radical. Yo diría que es un sesgo radical. Ajá. Es más, cuando al poco tiempo de que, claro, había habido tanto castigo, merecido no, pero había habido tanto castigo para el Poder Judicial durante las dos administraciones anteriores, que fue, te diría, relativamente fácil llegar a un entendimiento. Y si ustedes recordarán, una de las primeras medidas que hicimos con el gobierno de Celso Jaque fue llegar a un acuerdo con el problema judicial que desde ese momento, es decir, desde finales del 2007, principios de 2008, hasta la fecha, se ha mantenido en una calma, que no se han vuelto a presentar los planteos judiciales que terminaban haciendo perder a la provincia gran cantidad de dinero, porque vos sabés que en el juicio, además de que ganamos los abogados, el único que terminaba perdiendo en ese enfrentamiento desde el punto de vista económico y creo que también institucional era el Estado provincial. Bueno, después también hay otra anécdota un poco
¿te acuerdas? Pero eran problemas más bien vinculados con la cuestión salarial. Sí, eran cuestiones, pero significaba... Sí. O sea, yo lo viví en experiencia propia. Creo que el problema no era tan grave para resolver. De hecho, se resolvió muy fácilmente. No costó tanto dinero ni tanto esfuerzo para la provincia. Y bueno, ese acuerdo ha durado hasta el día de la fecha. Y los jueces en eso no tienen nada que reclamar, porque tienen incluso un ajuste que está en línea con la actualización de los sueldos de la Justicia Nacional, porque en ese momento incluso también podíamos decir, bueno, la provincia de Mendoza tenía una gran diferencia salarial con los otros jueces de las otras provincias. Por ejemplo, uno miraba lo que ganaba un juez de instrucción en Mendoza y ganaba casi la mitad de lo que ganaba un juez de instrucción en San Juan. Ajá. Bueno, eso es historia vieja, pero lo quería mostrar como que no es algo, un invento de esta nueva administración y que fue fácil resolver. Acá, bueno, Cornejo no se ha metido tampoco en la cuestión porque estaba salarial. arreglado, porque lo arreglamos nosotros, por eso no hizo falta. Bien. Pero digo, él buscó, bueno, otras cosas, que yo creo que en cuanto al análisis, en cuanto al diagnóstico, en muchas tiene razón. En muchas tiene razón. Yo doy un ejemplo. Cuando empezó la administración de Cornejo y que se presentó como el primer enfrentamiento de la justicia, de alguna manera yo y la organización a la cual pertenezco, Sumex, fuimos los gestores de esa situación. Pero fue una situación que se planteó, que fue lo del habeas corpus por el abuso de la prisión preventiva, que se plantó o la planteamos nosotros ante la justicia en plena administración del gobernador Pérez. O sea, ahí se estaba haciendo una grave violación a derechos humanos. La Corte se tomó 6, 7 meses. 15 días después de la asunción de Cornejo. Exacto. La Corte se tomó 6, 7 meses para resolverla y lo sacó a los 15 días de que asumió el nuevo gobernador. Creo que en principio él lo vio como un ataque por ahí de parte de la organización que promovió esto, y después creo que con las conversaciones que tuvimos con los allegados a él, pudimos demostrar que en realidad nosotros hacemos un planteo concreto. No nos importa quién está en el gobierno, de qué signo son. Cuando uno está en una militancia por derechos humanos, debe desprenderse. Muchos militantes de derechos humanos lamentablemente no lo hicieron durante la última etapa, pero uno debe desprenderse de los apasionamientos o de los condicionamientos partidarios. Nosotros así lo hicimos siempre, planteamos eso durante Pérez y la Corte lo resolvió a los 15 días de Cornejo. En eso, por ejemplo, él tuvo una reacción, el gobierno provincial tuvo una reacción muy valiosa en este sentido. Dice, nosotros le hacíamos el diagnóstico de lo que estaba pasando con el abuso de la prisión preventiva, y sobre todo en este sentido había más de 100 personas que estaban detenidas en la cárcel por orden de un fiscal, sin haber pasado por manos de un juez. Lo que es la simple detención. Bueno, ¿cómo lo encaró este problema? O sea, aceptó el diagnóstico y hizo una serie de reformas. Varias que han ido orientadas justamente a acelerar los tiempos de la justicia, porque una de las cosas que nosotros indicamos en esa presentación es que, a los fiscales los hacían trabajar doble horario, y resulta que la defensa pública y los jueces de garantía no estaban en la tarde. Claro. Entonces, poco podía plantearse, la mitad de la jornada servía para investigar delitos, pero no para resolver las cuestiones de la gente que estaba detenida, acusada por un delito, porque la otra mitad del Poder Judicial, o sea, la judicatura, no trabajaba, solamente trabajaban los fiscales, y tampoco los defensores oficiales. Y después, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros siempre planteamos propositivamente fue que era insostenible la unificación de la defensa pública con el fiscal. O sea, estaba el jefe de los fiscales, por un lado tenía un ejército de acusadores y por otro lado tenía un pelotoncito, digamos, de defensores. Y era además muy llamativo cómo había una desproporción de los recursos. O sea, el crecimiento de los fiscales era exponencial, la capacitación de los fiscales era importante y sin embargo no pasaba lo mismo con la defensa pública. Y esto, bueno, era un desequilibrio. Eso también lo modificó. Ahora, hay otras cosas que él ha tomado como política de eje, que yo, después de haber reconocido estas cuestiones, que me parece que hay que ser objetivo y decir, bueno, cuáles son las cosas que uno cree que se orientaron en buen nivel, con esta decisión, bueno, todos lo conocemos al gobernador, o sea, es una persona muy
meticulosa y muy de meterse de lleno en los temas, Sí. pero con esta, no quiero decir obsesión, sino preocupación con respecto a la justicia, hay barreras que se han roto. Una de ellas, pero sin ningún tipo de ocultamiento. O sea, una de ellas es, por ejemplo, la dependencia del procurador de la Corte con el gobernador. Él mismo lo ha dicho. Ustedes como periodistas lo recordarán. Sí, el sí. gobernador ha dicho, quiero tener un segundo ministro de Seguridad. Y nombró a una persona que yo creo que tenía todas las condiciones y una persona muy capaz y muy expeditiva, pero me parece que al margen de las personas que fueron nombradas, se rompió una línea institucional muy importante y que va a ser muy difícil de reconstruir, o sea, que tiene que ver con la independencia. Y lo vemos en los resultados concretos, o sea, nosotros vemos que cuando una persona... bueno, la justicia siempre ha sido selectiva, y sobre todo la justicia penal. Entonces, cuando una persona está de alguna manera en la decisión del gobierno, o sea, del Ejecutivo, de que se vaya, de que se la meta presa, de que se vaya rápido el proceso, de que se le investiguen las causas, esa relación simbiótica entre el procurador de la Corte y Ejecutivo provincial hace que se aplique una justicia en una velocidad y con una profundidad. Y cuando hay otra persona que el gobierno de alguna manera no está interesado en que se la investigue, en que se aplica otro Esto está estándar. pasando. Eso está pasando. Hay ejemplos como el ministro de Salud, que, o sea, nosotros tenemos 340 presos por violencia de género. Sí. Podemos discutir si están bien presos, mal presos, pero es una realidad. Sí. Bueno, hay una persona del gobierno provincial que está a la vista de todos acusada, imputada por un caso de violencia de género, que cualquier nosotros que hubiera pasado por esa situación hoy estaríamos presos y esa persona está en libertad. Y así puedo dar muchos ejemplos. O sea, pero esto, a ver, creo que lamentablemente... ¿Pero esto es por decisión de Goulet, que es el procurador? No, es por decisión del Ejecutivo. ¿Del Ejecutivo? Y bueno, la persona que fue nombrada en ese lugar aceptó estas condiciones. Yo no estoy echando la culpa a ninguno de los dos. Yo estoy diciendo que institucionalmente esto me preocupa y es grave. Sí. Es grave porque, en definitiva, y bueno, a ver, esto trasladémoslo a nivel nacional. Nosotros lo escuchaba los otros días al gobernador que decía... Lo que está pasando a nivel provincial, a nivel nacional, con la persecución de personas involucradas en casos de corrupción, tendría que pasar acá. Sí. ¿Por qué él no oculta estas cuestiones? Eso es muy bueno, porque lo exterioriza, dice quiero un segundo ministro de Seguridad, y ahí lo tengo, lo mando, lo manejo a control remoto. Funcionarios del gobierno de Paco Pérez que deberían estar presos. Bueno, él dice eso. Cornet. Ahora, a nivel nacional también está pasando lo mismo, ¿no es cierto? No tan evidente, porque a nivel nacional por ahí se cuidan más en que estas cosas no aparezcan tanto, pero también es cierto que, ojo, a mí me parece fundamental en una república que los hechos de corrupción sean investigados y sancionados y en tiempo lo más breve posible. Ahora, esto hay una realidad de base. Los mismos jueces que antes planchaban las causas del kirchnerismo son los que hoy las levantan rápidamente. No solo le dieron rapidez, sino que apelan a la prisión preventiva en casi todos los casos. Sí, además hay casos que no... A ver, yo sé que políticamente es muy antipático por ahí salir en defensa de algunos de estos personajes que por mí... Que se haga justicia y que los condene. Debido pero hay respeto al proceso. Hay cuestiones que son interesantes de evaluar. O sea, esos mismos jueces que cuando asumió el presidente Macri tenía 240 causas abiertas y rápidamente cuando de alguna manera sorpresiva ganó las elecciones pasaron a archivarlas rápidamente a todas, esos mismos jueces federales son los que hoy están levantando y están haciendo también, me parece a mí, un uso selectivo y discrecional muy peligroso del encarcelamiento preventivo. Vamos a un caso lo puntual. utilizan en beneficio propio, esa es otra lectura. Bueno, además hacen política claro. con esto. O sea, a ver, todos vemos que cuando vienen las elecciones se aceleran y citan a uno, lo meten preso, lo exhiben en las cámaras. Es decir, o sea, mirá, nosotros... No se salva a nadie de los 12 jueces federales de Comodoro Pi que no tengan algún tipo de causa, estén sospechados. Bueno, si ese modelo el gobernador lo quiere para la provincia, me parece que va en muy mal camino. O sea, ya dijimos las barreras de independencia que se han fracturado entre el procurador de la Corte y el Ejecutivo. Me parece que si ese modelo quiere implantar en la provincia, me parece muy peligroso. Decime, Diego, ¿cuál es el problema que vos ves
ideológico que hoy está planteado y es abiertamente, porque lo ha nombrado el propio gobernador, entre la Corte y el Poder Ejecutivo. Así que, ¿cuál es el problema? A ver, yo creo que el Poder Ejecutivo, como no tiene un enemigo, porque la oposición, ustedes vieron que no hay oposición, Sí, sí. o sea, ganado con razón, como sea, pero institucionalmente no hay un equilibrio hoy de poder, por ejemplo, entre la legislatura o las personas que pertenecen a otros partidos políticos del oficial con el propio Ejecutivo. Ahí no hay ningún conflicto. El sí. gobernador hace lo que realmente quiere con la legislatura porque impone su voluntad bueno, es un ejercicio de poder, no lo vamos a criticar, pero efectivamente no estoy criticando al Ejecutivo, estoy criticando a la oposición. La oposición no está trabajando hoy como un balancín, o sea, esto que recién decía Arturo Lafalla, lamentablemente no lo estamos, y eso le quita calidad institucional a la provincia. O sea, estas cosas que debería decirlo justamente la oposición, y por otro lado la justicia tampoco, o sea, yo no veo una reacción, yo me encuentro en los pasillos con jueces, con fiscales y dicen, ustedes tienen que hacer algo. ¿Por qué no hacen algo ustedes? O sea, tienen una asociación de magistrados, tienen un poder que no están ejerciendo, o sea, no están poniendo un parate a esos avances que hay sobre el Poder Judicial. El gobernador ha tenido episodios, por ejemplo, donde un juez federal, Garnica, y un juez provincial, Mangiafico, han dicho, bueno, estos 3 tipos se quedan presos y hay que darle la libertad a estos 6 porque no tienen nada que ver. Y el gobernador ha salido a criticar la decisión judicial, sin conocer el expediente, por supuesto, de un juez federal y un juez provincial. Y hoy nos está diciendo que quiere lo mismo que pasa a nivel nacional acá en la provincia. Esas cuestiones me parecen complicadas. En ese contexto, por ejemplo, decir, vamos a aumentar el número de la Corte. Si vos me decís, el diagnóstico que hace el gobernador, ¿lo compartí? Lo comparto. O sea, ¿qué pasa con la Corte? O con varias cosas del Poder Judicial. O sea, acumulación de causa, cuello de botella. Esta punta del iceberg que fue la fiscal viajera. Eso es... O sea, ¿por qué el Poder Judicial lo quiso proteger? No porque estén de acuerdo en eso, sino porque sabe que muchos más que ella están en situación corriente. Parecida. Claro. Entonces... Si vos me decís el diagnóstico que es el gobernador, lo comparto plenamente. ¿Pero es tan grave ahora, como para que eso, fundamente sumar 2 miembros más en la Corte? Es que en este contexto, la gente tiene derecho a sospechar que lo está haciendo para dominar la Corte, no por otra razón. Vos me decís, la Corte tiene muchas causas atrás, es verdad. ¿La Corte trabaja como debería trabajar? En general no. Hay, por supuesto, jueces que sí lo hacen, y bueno, esto es fácil controlar, también es fácil controlar, desde el Poder Judicial, desde el Ejecutivo, de cualquier órgano de control de la sociedad civil. La Corte tiene muchas causas atrasadas, pero es una Corte, por ejemplo, que trabaja de una manera mejor que la Corte Nacional, la Corte Nacional son 5 hoy, y resulta que la Corte Provincial son 7, Cornejo tiene, lo voy a decir yo, no sé si tenés algún problema en meterte puntualmente con este asunto, pero Cornejo ha nombrado a los jueces con los que se lleva mal, con los que tiene diferencias. Sí, en esto va de frente, eso es verdad. Sí, dijo Palermo, Pérez Walde, Adaro y Gómez. Esos son los enemigos que hoy tiene el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo comenzó ese divorcio? ¿Cuándo se produjo ese divorcio? Pero ojo, por ejemplo, Nanclare votó a favor del habeas corpus que nosotros presentamos. Sí. Entonces ahí sumó un enemigo más. Parece que después en algunos otros fallos habrá votado diferente. ¿Cuándo empezó este enfrentamiento? Desde el primer día, desde que sacaron el habeas corpus que presentamos por SUMEC. Ahí empezó. Y él lo entendió como un acorralamiento de su gestión antes de empezar. Le marcaron la cancha, dice. Como empezó la cancha, como que le marcaron la cancha. Yo creo que si compartimos el diagnóstico, la solución no es cambiar, y sobre todo por la sospecha que genera en este contexto, no es aumentar el número de la Corte, sino justamente eficientizar su trabajo. Por ahí, bueno, hoy, una de las cuestiones que ha pasado también es que por algunos criterios hoy se abren muchos recursos que llegan a la Corte que antes no llegaban. O sea, eso es justamente por los cambios en la jurisprudencia de la Corte de la Nación respecto de un caso de darle mayor amplitud al recurso de casación. Bueno, hay que ver si realmente tienen que llegar todos los casos, si puede haber un filtro anterior, no tan jurisdiccional, sino de manera de las secretarías o de las estructuras administrativas, donde, bueno, todas las causas que llegan, las que realmente no van a tener posibilidad de tener una mínima discusión, o no hay una mínima razón, porque vos sabés, por ejemplo, la sala penal, que es la más criticada, bueno, si a un cliente de uno lo condena a 20 años de prisión y está en libertad,
como pasó los otros días con Delía, que decía Sí. que bueno, no lo meten preso, como pasó con Grassi, por ejemplo. No lo meten preso hasta que la condena quede firme. Quede Entonces, firme. el recurso del abogado defensor necesariamente es ir a la corte. Estirar el bueno, proceso eso, también, esas cuestiones, no todos los recursos de casación deben abrirse. Hoy hay una flexibilidad que yo creo que hay que hacerlo más eficiente. También hay que tener más dedicación en cuanto a algunos magistrados porque bueno, es cierto que algunos magistrados, y esto lo digo, es más fácil encontrarlo en el aeropuerto que en el despacho. Y eso es así, es así. Sí. Entonces... Bueno, algo hay que hacer con eso. No, bueno, por supuesto, Claro. pero no creo que la solución sea aumentar el número. Creo que se pueden seguir otras estrategias. Ahora, no veo tampoco, y esto es una referencia en este contexto, que el gobierno provincial invite a la discusión de estos temas. Los impone A directamente. diferencia de, por lo menos en lo discursivo, yo no vivo en Buenos Aires, así que no lo sé, pero por lo menos en lo discursivo, el gobierno nacional convoca al diálogo. Convoca al diálogo. Y eso es, recién lo rescató Arturo Lafalla, es un síntoma de salud democrática. Es decir, ganamos las elecciones, Sí. arrasamos en todo el país, pero vengan a hablar con nosotros. Claro. El gobierno provincial no se abre al diálogo, ni a la oposición, ni a los partidos políticos, ni a las organizaciones gubernamentales. Eso es Impone su también criterio. un perfil que eso lo está imponiendo. Y una cosa que sí creo que es muy mala también, y creo que es peor que aumentar el número de acordes, y que además se vistió así, y eso me da bronca de que la oposición no salga a decir nada, es la reforma de la ley que regula el acceso a los cargos de juez. Fíjate vos, bueno, como periodista estarás más informado que el común de la gente, pero se dijo, bueno, a ver, hoy se exige demasiado Sí, currículum, ¿no es cierto? Como si eso fuera malo, ¿no? Claro, Bueno. o se les da más derecho a los abogados que forman parte de la estructura del Poder Judicial que a los de afuera. Bueno, yo he formado parte del Consejo de la Magistratura, eso me parece que se puede reformar, pero no, como se ha hecho, quitar todo mérito a la formación académica. Porque se decía el argumento falaz era se decía, el Poder Judicial tiene mayores facilidades Claro. para formarse Sí. que los que están afuera. Yo Ajá. nunca estuve en el Poder Judicial. Vos sabés mi formación Sí. académica. Sí. Las dos personas que nombró Cornejo en el Poder Judicial, uno en la Procuración y otro como en la Corte, no tienen ningún título de posgrado. Yo tengo 3 y nunca estuve en la justicia. Y estas dos personas, que a quien Son de respeto la mucho justicia. como jueces, Sí. son de la justicia y no hicieron nunca una titulación de posgrado. Entonces, el argumento de que desde afuera no se puede formar no es cierto. Es falaz. Pablo Salinas tiene el mismo ejemplo, También. o sea, es doctor en Derecho, es máster y especialista en Derecho Penal y todo eso. O sea, y nunca estuvimos en la justicia. Entonces, ese argumento no es cierto. Yo creo que cuando vos tenés una persona menor formada como juez, la dominás más fácilmente. Hay mayor independencia judicial cuando la persona está mejor formada académicamente. Y ese es un criterio que te lo puedo decir y te lo puedo señalar Y se uno puede por extender uno. a todos los niveles, no solo a la justicia. Es así, Diego. Muchas gracias. Lamentablemente. Fue un gusto Bueno. charlar con vos, ¿eh? Bueno, muchas Y gracias después lo vamos por a la seguir, invitación. seguramente. Esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene haciendo Punto en Común aquí por TVA y CTC.